presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, coordinador de la bancada de Morena, a quien agradezco mucho tomar la llamada y conversar con usted y con nosotros sobre este punto. Mario, muchas gracias, diputado, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, interesado en conocer cuál es la posición de Morena antes de que se apruebe precisamente en diputados el presupuesto para el año 2020 que incluye estos más de 5,000 millones de pesos para los partidos políticos y el llamado que hace el presidente de la República a que los partidos renuncien a la mitad de ese dineral. No, Pepe, nosotros coincidimos absolutamente con la posición del presidente de la República. De hecho, recordarás que el pasado 5 de marzo, tu servidor y la diputada Tatiana Cloutier, junto con la fracción de Morena, presentamos una iniciativa. Hay que modificar la Constitución, Pepe, de una vez, el artículo 41, que es donde se establece la fórmula para calcular las prerrogativas de los partidos políticos. Es un factor, el 65% de la UMA, por la lista nominal. Lo que nosotros estamos diciendo, en lugar de que sea el 65% del valor de la UMA, que sea el 32.5%, y esto te daría que se reduciría a la mitad el financiamiento a los partidos. Pero en este momento renunciar a esa mitad, Mario Delgado, en este momento a los partidos, renunciar a esa mitad de dinero implicaría una voluntad de los partidos, independientemente de si se logra o no más adelante el cambio a la Constitución al que te refieres, para lo cual no da tiempo, me refiero con respecto al presupuesto que se va a empezar a discutir en la Cámara de Diputados para el año que viene. No, sí da tiempo, Pepe. A ver, yo lo que estoy proponiendo es que esto ya lo dictaminemos en septiembre, justamente para que el 15 de noviembre, que es la fecha para aprobar el presupuesto, pues ya esté vigente esta reforma constitucional y tengamos el ahorro efectivo para el 2020. Y que esto pues ya se quede así para siempre. A ver, Pepe, ¿por qué lo estamos proponiendo? Porque una de las lecciones del 1 de julio del 2018 es que ya no gana el partido que tiene más dinero, Ya las elecciones no se deciden a partir de dinero, se deciden a partir de las propuestas, de los candidatos, de los principios y valores que tengan los partidos políticos. Morena ha demostrado que se puede hacer política sin dinero. Entonces hay que meterle a la austeridad republicana, hay que reducir de manera permanente desde la Constitución el financiamiento a los partidos políticos, y nosotros proponemos, coincidiendo con el presidente, que le demos un llegue a la mitad. 50%. Es decir, estás proponiendo la reforma constitucional correspondiente antes de que se discuta el presupuesto, dices tú, y lo dices claro bien, con precisión, antes de la fecha límite que marca la ley, que es el 15 de noviembre. Así es. La propuesta la presentamos el 5 de marzo, tu servidor Tatiana Cloutier y el grupo parlamentario de Morena. Entonces, el compromiso aquí, ¿qué es? Pues vamos a dictaminarle en septiembre. Y te diría, en diputados, yo creo que sí logramos juntar la mayoría calificada, y va a ser una oportunidad también, Pepe, pues para ver la postura de cada partido, porque siempre que dicen que sí, pero nunca dicen cuándo. Entonces, pues órale, ahí vamos a poner la iniciativa, vamos a votarla, es una reforma constitucional, necesitamos mayoría calificada, pero nosotros estamos de acuerdo en reducir el financiamiento. Yo coincido con el presidente. Es realmente un insulto a la sociedad que se tengan esta gran cantidad de recursos. Es una petición, además, muy sentida por parte de la población, y yo creo que hay que entrarle de una vez y que el ahorro se vea de inmediato ya en el presupuesto 2020. Ahora, hay partidos de oposición que advierten la intención del gobierno en el poder en este momento, del partido Morena, advierten que lo que busca el presidente y Morena es debilitar a las oposiciones. No, hombre, para nada. Es justamente, a ver, no están entendiendo esas oposiciones cómo nuestro país ya cambió, cómo tenemos ciudadanos muy politizados, informados, que ya no se van por las campañas de derroche de recursos. Eso ya no es lo que define las elecciones. Entonces, yo le diría a esos partidos, no se sientan débiles, mejor aprendan a hacer política sin dinero. ¿No está tratando el Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, no está tratando de ganar simpatía
al mandar el mensaje de austeridad, lo que tú estás ahora defendiendo, Mario Delgado, y al mismo tiempo exhibir a los partidos políticos que se oponen, bajo el argumento de que Morena los quiere debilitar, exhibirlos como los partidos renuentes a hacer política con menos dinero, como tú señalas? Pepe, esta es una propuesta que se ha manejado desde la campaña, no se está sorprendiendo a nadie. Y es más, te diría, a ver, Morena es un partido relativamente joven, nuevo, es nuestra segunda elección federal en la que participamos y se ganó la presidencia y se ganó la mayoría en las cámaras. Entonces, hay que aprender a hacer política sin dinero. Los partidos tienen que transformarse. Aquellos partidos que estaban acostumbrados al derroche, además también a desviar recursos de la hacienda pública para tratar de comprar votos, pues eso ya, esa etapa ya pasó, además que son delitos graves de aquí en adelante. Entonces, tiene que cambiar la política en el país. Estamos en una nueva realidad. El esfuerzo de los partidos debe ser en la organización, en el convencimiento a los ciudadanos, en tener buenas propuestas, en tener buenos gobiernos una vez que lleguen al poder y, por supuesto, tener un programa de principios y valores que sean seguidos por los seguidores de los partidos. Ha dicho la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, que pues de una vez se debería de revisar de manera integral el sistema electoral mexicano para evitar que haya este tema del riesgo del debilitamiento, de este riesgo de asfixiar a los partidos de oposición. Bueno, yo creo que hay que revisarse en su conjunto, pero insisto, Pepe, viene de una visión donde están acostumbrados a hacer política a partir del derroche de recursos y de la compra de votos. Ya en una competencia democrática, austera, como debe ser en el país, lo que importan son las ideas, lo que importan son los perfiles de los candidatos y los principios y valores de los partidos. Entonces, está cambiando la política en nuestro país, hay que adecuarnos, tiene que haber austeridad republicana, no es una postura electorera, es una postura que Morena ha sostenido incluso desde la campaña del año pasado. ¿Por qué si ustedes, tú, Mario, Tatiana Cloutier, en fin, hicieron esta propuesta desde el mes de marzo, por qué no había prosperado? ¿Por qué no prosperó y ahora ya adquiere otro volumen, toda vez que se aproxima la discusión del presupuesto? ¿Por qué no prosperó la iniciativa, si es tan noble? Uy, Pepe, pues por toda la chamba que hemos tenido, ¿cómo, por qué no hemos descansado pues ni un día trabajando en la Cámara de Diputados en distintas agendas? Pues te recuerdo que aprobamos la reforma laboral, aprobamos la reforma educativa, aprobamos la reforma de la Guardia, en fin, estamos privilegiando la agenda que nos llega, a la que nos comprometimos también, de la Cuarta Transformación. Sin embargo, no hemos renunciado a esto, tan es así que ahí presentamos la iniciativa en marzo, y desde que la presentamos, Pepe, no estamos engañando a nadie. Dijimos que a partir de septiembre la íbamos a empezar a analizar y dictaminar para que estuviera lista antes del presupuesto de egresos, porque sabíamos la carga de trabajo que tenemos. Independientemente de un eventual cambio constitucional, Morena, desde ahora estaría dispuesta, dime por favor, Mario Delgado, estaría dispuesta a renunciar a la mitad del dinero que le tiene asignado el Instituto Electoral, me refiero a la mitad de los 1.653 millones, es decir, a quedarse solo con 800 millones? Sí, Morena no debería tener ningún problema con eso, no sería un obstáculo a que sigamos siendo un partido político que hace sus actividades directamente con la ciudadanía, que hace política con muy pocos recursos. Morena no tendría ningún inconveniente. Es más, Pepe, te digo una cosa adicional. En Morena se ha tomado además la determinación que la mitad de la prerrogativa sea destinada a la formación política, ¿sí?, dirigida a los militantes, a preparar y a formar cuadros. Es decir, nosotros pensamos que la competencia se da por otros factores, no por el dinero. Entonces, política sin dinero. Podemos decir entonces, Morena renunciará a la mitad del presupuesto independientemente de lo que decida el cambio constitucional. Desde ahorita Morena renunciará a recibir los 5,000, regresará pues la mitad de los 5,000 millones de pesos que le llegarían, de los 1.600 millones de pesos que le llegarían si no se cambia la ley.
¿Morena renunciará a la mitad? ¿Me lo puedes adelantar? Bueno, ahí yo me uno al exhorto que hace el presidente de la República, a que Morena ponga el ejemplo en ese sentido. Pero también hay que impulsar que sea parejo, Pepe, que vayamos a la reforma constitucional para que sea de fondo y no de voluntad, para que sea de aquí en adelante, pues que la política cambie en México y evitemos ya este derroche de recursos públicos, que finalmente es lo que se quiere, que esos recursos se destinen a otras causas y ya no se vayan por el despilfarro de las campañas. ¿Lo que Morena quiere entonces, o todos coludos o todos rabones? Pues yo creo que debería ser así, ¿no? Pero si los otros coludos no quieren volverse rabones, ¿Morena sí se queda rabón? Sí, Morena sí se queda rabón y que la sociedad juzgue quién está quedándose con qué cantidad de recursos, porque eso, pues yo creo que finalmente todavía le daría a Morena muchas más simpatías sobre los otros partidos políticos. Mario Delgado, que suelten sí. el presupuesto, Pepe, que no les dé miedo a soltar tanta prerrogativa durante tantos años, cuántos recursos han despilfarrado en las campañas. Entonces vamos a hacer política diferente. Mario, por cierto, hablando de política diferente, ¿cómo van tus aspiraciones para dirigir precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional, para dirigir Morena? Hay una competencia fuerte, está Jacob Polevsky, está Berta Luján, estás tú, en fin, ya te viste en la dirigencia nacional de Morena? No, Pepe, primero lo que hemos hecho es lanzar, digamos, una especie de consulta a la militancia, porque estamos en una nueva etapa. Venimos de ser un movimiento histórico de oposición, que ahora es el partido político más grande del país y es el partido en el gobierno. Entonces, si es necesario repensar en Morena, hacer una redefinición es importante, cómo nos vamos a organizar hacia adentro, cómo va a ser la relación con el gobierno, con los gobiernos estatales, con las fracciones parlamentarias, a quién vamos a aceptar ahora como militante, cómo va a ser nuestra relación con las organizaciones, con la sociedad civil, cómo vamos a elegir candidatos, en fin, hay muchas preguntas que tenemos que responder para redefinir nuestro proyecto y además que entremos a un proceso de renovación donde salgamos unidos. El reto que tiene enfrente Morena, Pepe, ahora es consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y que nos dure muchos años. Entonces ahora tenemos que organizarnos primero para no perder el impulso de la Cuarta Transformación. Y una vez que tengamos proyecto, pues lo de menos es quién lo dirija. Entonces los esfuerzos que estamos empujando, tu servidor y un grupo de diputados, es que vayamos a esa reflexión con la militancia, a esa redefinición y que tengamos un proceso en el que salgamos unidos y fortalecidos. Ya que haya convocatoria, ya veré si yo participo en lo personal, porque tengo una tarea muy importante también en estos momentos, Pepe, que es dirigir la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, que estamos llevando a cabo la agenda de la Cuarta Transformación. Mario Delgado, por cierto, y hablando de la Cámara de Diputados, debe renovarse la mesa directiva de la propia Cámara. ¿Está dispuesto Morena o por qué Morena resiste a cederle la mesa directiva de la Cámara de Diputados al Partido Acción Nacional o algún otro partido, que en este caso sería el PRI? ¿Por qué quiere quedarse Morena los 3 años en la presidencia de la mesa directiva que ahora ocupa Porfirio Muñoz Ledo? Mira, Pepe, mi postura siempre ha sido que respetemos la ley, que no aprovechar ahora que somos una mayoría para legislar a nuestro favor, para agandallarnos la mesa los 3 años. Justo en estos momentos nosotros tenemos que mostrar que somos diferentes, que somos demócratas y que respetamos la ley. A mí no me preocupa que la mesa directiva la encabece otro partido, porque la mayoría está muy clara, el pleno está muy claro, los equilibrios que tenemos. Morena es el grupo mayoritario, con nuestros aliados incluso tenemos una mayoría calificada. Y eso pues es, aunque tengamos un presidente de la mesa que no quisiera dejar avanzar la agenda legislativa, no podría detenerla. Además, el presidente de la mesa debe tener un comportamiento absolutamente institucional. Por supuesto que hay voces. Hoy la diputada Dolores Padierna presentó una iniciativa donde pues tiene un razonamiento también muy cierto,
Ella dice, estamos en una nueva realidad política y esta ley era para otra realidad, donde había 3 grupos parlamentarios que buscaban tener equidad en el acceso a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy vivimos una realidad donde Morena tiene la mayoría y ella presenta su iniciativa. Nosotros somos respetuosos del derecho que tiene ella a presentar esa iniciativa y además que se discuta. Pero yo te adelanto que mi postura personal como líder de la fracción de Morena es que respetemos la ley, que demostremos que somos diferentes, que actuamos de manera diferente a cómo actuaron quienes hoy son minoría. O sea, estás a favor de que en todo caso se cambie la ley, pero mientras no se cambie la ley, se respete el lenguaje democrático en la Cámara de Diputados, y esto te contrapuntea con Dolores Padierna, que dice, pues yo ya estoy en el poder, y ahora Morena está en el poder, y ahora los demás que se amuelen. Bueno, yo respeto la posición de Dolores, digo, su iniciativa tiene un razonamiento también muy claro, y pues, es cierto, vivimos una nueva realidad política. No cabe duda que eres un gran negociador, querido Mario. Esta ley se hizo pues cuando había otra realidad y la hicieron justamente cuando había 3 fuerzas, por eso claro, es la rotación anual, pues para acomodarse ellos. Entonces, pues también tiene razón Dolores lo que está planteando, pero creo que en estos momentos creo que deberíamos respetar la ley, porque sí marcaría una diferencia, Pepe. Si ellos actuaron de manera gandalla y modificaban la ley en su favor, bueno, allá ellos. Pero nosotros en Morena somos diferentes. Te agradezco mucho, querido Mario Delgado, te agradezco mucho esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, temas bien interesantes sin duda. Gracias, Pepe. Saludos a tu auditorio.